Nos preparamos para comenzar nuestro nuevo día juntos con una oración. Tienen en sus carpetas la oración de la mañana, la página 10 de la carpeta. Esta mañana nos acompañarán en la oración Monseñor Pier Battista Pizzaballa, que conoce el patriarcado latino de Jerusalén, y la Madre General de las Mercedarias de la Caridad. Emitte spiritum tuum et creabuntur. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in deodem spiritu recta sapere ed eius sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Possiamo sedere. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Ordeno, pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de la fe que Dios le dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si ha diaconado, en el servicio. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Palabra de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de morir, su madre estaba con él. Cuando fui abusada por un sacerdote, mi madre Iglesia me dejó sola. Cuando necesitaba a alguien en la iglesia para hablar sobre mi abuso y mi soledad, todos se escondieron. Me siento aún más sola porque no sé a quién acudir. Ahora mantenemos 2 minutos de silencio para la reflexión. Alziamoci in piedi. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que concedes dones a tus hijos. A nadie le das todo y a nadie dejas con nada, pero todos los carismas nos son confiados para que podamos beneficiar a los demás y contribuir a un mundo en el que todas las personas puedan vivir en seguridad y paz.
te suplicamos, ayúdanos a reconocer cuál es tu misión y nuestra misión en este tiempo. Fortalécenos en el esfuerzo para que nadie tema nunca la violencia y la opresión en tu iglesia, sino que encuentre en ella toda la seguridad y ayuda. Evita que aquellos que ejercen el ministerio en la iglesia abusen de los demás para sus propios fines, sino concédeles la humildad de servir a los demás desinteresadamente como discípulos de Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, come Hermanos y hermanas, como era justo hacer, hemos realizado una oración conectada con el tema del día de hoy. Pero todos sabemos bien, al haber celebrado la misa esta mañana, que en el calendario litúrgico de la iglesia, hoy es el día de la Cátedra de San Pedro, donde todos rezan por el Santo Padre, por su magisterio, y hoy tenemos la suerte de contar con su presencia aquí para dar un servicio de enseñanza y guía, de modo que le deseamos lo mejor en esta jornada. Muy bien. Gracias, Santo Padre, por estar aquí con nosotros, dedicando todo su corazón y atención y consolándonos con su presencia y enseñanza. Ahora, antes de comenzar con las conferencias, las ponencias previstas para la mañana, quería darles una explicación sobre un material que esta mañana estaba en el atrio, en la entrada, y que ya habrán comenzado a retirar. Si no lo han hecho, pueden tomar una copia. El Santo Padre nos dijo que deseaba que todos los presentes contaran también con una documentación oficial de las Naciones Unidas sobre el tema de la lucha en contra de la violencia sobre los niños.
Saben ustedes que uno de los temas del desarrollo mundial de las Naciones Unidas y que se adopta en forma sistematizada por parte de los organismos internacionales, y es un servicio de la Iglesia también, que no es indiferente a este compromiso de la comunidad internacional, ni somos indiferentes a las autoridades internacionales. Por eso la semana pasada nos encontramos con la señora Marta María dos Santos Moraes Pais, que es la representante oficial del secretario general de las Naciones Unidas para la lucha en contra de la violencia sobre el niño. Hablamos de este deseo del Santo Padre de distribuir aquí una documentación, y por correo urgente nos envió copias de la documentación de las Naciones Unidas. Abajo en la mesa de entrada encontrarán este informe, Un mundo libre de la violencia, encuesta mundial sobre la violencia contra el niño, que es el documento oficial de las Naciones Unidas en lo que se refiere a este tema. Está en inglés, hay 150 copias a disposición y también hay algunas copias en español. En francés, en cambio, tenemos solamente una síntesis breve. Y luego la señora nos envió una copia de la síntesis del informe de UNICEF del 2015 en 3 copias en inglés, francés y español. Lleva el título Un rostro familiar habitual, para decir que la violencia en contra del niño muy a menudo y en la mayoría de los casos la comete alguien cercano al niño. Este es el resultado de una investigación universal sobre la violencia en contra del niño, y esto lo encuentra, es el informe de UNICEF 2017. Y para completar, quienes lo deseen y sean más nativos digitales, aquí hay una pequeña USB, una lápiz de memoria, donde encontrarán en forma digital toda la documentación oficial de las Naciones Unidas sobre el tema de la violencia sobre el niño. Es un tema muy amplio y aquí encuentran todo. Agradecemos entonces a la señora María de Moraes, que nos envió una mensaje electrónico muy conmovedor pensando en este encuentro. Dice: para mí es un auténtico honor poder apoyar a este importante encuentro de la semana próxima sobre el tema de la protección del niño en la Iglesia. Quiero desearles todo lo mejor para los resultados de esta importante reflexión y encuentro. Confío, esperanzada, que este material que les envío pueda servir de apoyo para los esfuerzos determinantes de la Iglesia, acelerando su compromiso en este ámbito tan importante, y que pueda servir de apoyo para que los participantes puedan dar un seguimiento al tema. Yo estoy dispuesta a apoyar también a continuación todos los esfuerzos de los obispos y de la Iglesia Católica en este sentido, y ofrezco mi colaboración con ustedes. Ven ustedes, ella es la encargada especial de las Naciones Unidas en este ámbito, y es importante conocer estas palabras y esto dicho en presencia del Santo Padre. Entonces, reanudamos los trabajos. Esta mañana tenemos la primera ponencia sobre el tema de la rendición de cuentas
rendición de cuentas en una iglesia colegial y sinodal. El ponente es el cardenal Oswald Gracias, obispo de Bombay desde 2006, el presidente de la Conferencia Episcopal de la India. Su eminencia tiene 74 años, es miembro del Consejo de Cardenales que asiste al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia y también es miembro de la Congregación de Culto Divino y para la Educación Católica. Adelante, eminencia. Muchas gracias, Santísimo Padre. Hermanos obispos, amigos en una posición de liderazgo en la Iglesia. Hace 2 días nos encontramos con un grupo de víctimas y este encuentro me impactó mucho. Me quedé boquiabierto, no podía hablar, sentí el enojo, la frustración, la impotencia y la amargura de esas personas. Y esto quedó como telón de fondo de nuestro encuentro de estos días. Me encontré solamente con 12 de ellos. Seguramente hay miles de ellos que no he encontrado. ¿Cómo responder? ¿Cómo actuar? Ese es el desafío, queridos amigos. El abuso sexual en la Iglesia Católica y la consiguiente capacidad de abordarlo de una forma abierta, efectiva y rindiendo cuentas ha causado una crisis multifacética que ha asediado y herido a la Iglesia. Y la Iglesia herida somos tú y yo. Frente a la experiencia del abuso, los ancianos que vienen a misa, las parejas jóvenes, los jóvenes que quieren seguir al Señor. Aunque la experiencia del abuso parece estar dramáticamente presente en ciertas partes del mundo, no es un fenómeno limitado. Toda la Iglesia debe mirar con franqueza este fenómeno, hacer un discernimiento riguroso y actuar con decisión para evitar que en el futuro se produzcan abusos y hacer todo lo posible para favorecer la curación. Este es nuestro llamamiento, este es nuestro compromiso. La importancia y el alcance universal de este desafío ha llevado al Papa Francisco a convocarnos a este encuentro, reiterando su compromiso y el compromiso de la Iglesia para hacer frente a esta crisis. Además, al invitar a los presidentes de las conferencias episcopales nacionales, está indicando cómo la Iglesia debe abordar esa crisis. Para él y para los que nos reunimos con él será el camino de la colegialidad y de la sinodalidad. Esta manera de ser Iglesia, con la ayuda de Dios, formará y definirá cómo ha de ser toda la Iglesia a nivel regional, nacional, local, diocesano, incluso parroquial. Y así se abordará el abuso sexual en la Iglesia. La sinodalidad puede ser vivida verdaderamente incorporando las decisiones y las medidas en todos los diferentes niveles. Ahora, todo esto deriva de la colegialidad. Esto incluye la participación de los laicos, pero nadie en la Iglesia debe decir, estoy encarando esto solo en unión con el Santo Padre. Todos compartimos la rendición de cuentas y la responsabilidad. Nos apoyamos unos a otros. Estamos fortalecidos por la presencia de Pedro entre nosotros. Hay decisiones que adoptar, pero también debemos apoyarnos unos a otros como colegio de obispos. La colegialidad es esencial al hacer frente al problema de los abusos. En sentido general, tenemos que volver a las enseñanzas del Concilio Vaticano II para encontrarnos en la misión y el ministerio de la Iglesia.
Consideren las palabras de la Lumen Gentium. Cada uno de los obispos que es puesto al frente de una iglesia particular ejerce su poder pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que a él ha sido encomendada. Pero en cuanto a miembros del colegio episcopal y legítimos sucesores de los apóstoles, todos y cada uno, en virtud de la institución y precepto de Cristo, están obligados a tener por la Iglesia Universal aquella solicitud. Número 23. Queda claro, ningún obispo puede decirse a sí mismo, este problema de abuso en la iglesia no me concierne, porque las cosas son diferentes en mi parte del mundo. Esto, queridos hermanos y hermanas, sencillamente no es verdad. Hay casos en todo el mundo, en Asia, en África, pero aunque sea verdad, tenemos una responsabilidad conjuntas. Debemos conjuntamente hacer frente a los abusos sobre menores en toda la iglesia. Debemos reconocer un hecho sobre el abuso sexual. Debemos reconocer la realidad y rendir cuentas y ser responsables. Debemos que adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Debemos cambiar nuestra mentalidad respecto al abuso sexual. No podemos continuar. No podemos pensar sencillamente que no estamos haciendo lo suficiente. Debemos interactuar con todas las iglesias en las que estamos en comunión. A medida que asumamos nuestro sentido de colegialidad colectiva, el sentido de responsabilidad conjunta y la obligación de rendir cuentas, nos encontraremos en cierta dialéctica, porque la colegialidad expresa variedad y universalidad del pueblo de Dios, pero también la unidad del rebaño de Cristo. En otras palabras, hay una necesidad permanente de apreciar la gran diversidad en la experiencia vivida por las iglesias en todo el mundo, a causa de su historia, cultura y costumbres diferentes. Al mismo tiempo, debemos también asumir una misma misión de la iglesia y fomentar nuestra unidad, porque la iglesia, como dice la Lumen Gentium, es como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano. En nuestra iglesia necesitamos urgentemente un mayor desarrollo de las competencias universales. Debemos adoptar una comunicación intercultural exitosa. Debemos saber bien qué es lo que entendemos por colegialidad y sinodalidad. La colegialidad y sinodalidad no solo no han de permanecer como conceptos teóricos que se describen ampliamente, pero que no se ponen en práctica. En ese sentido, hay margen para una evolución mayor. Yo tengo algunos puntos. No se puede ignorar que tratar el tema del abuso de la manera correcta ha sido difícil para nosotros por varias razones. Nosotros, como obispos, también somos responsables de esto. Debemos preguntarnos, ¿acaso realmente entablamos una conversación abierta y señalamos honestamente a nuestros hermanos obispos o sacerdotes cuando notamos un comportamiento problemático en ellos? Debemos cultivar una cultura de corrección fraterna que nos permita hacerlo sin ofendernos mutuamente y cumplir mejor con nuestras tareas.
Además, estrechamente relacionado con este punto está la voluntad auténtica de admitir nuestros errores unos a otros y pedir ayuda sin sentir la necesidad de mantener la ilusión de la propia perfección. Realmente tenemos una relación fraternal en la que no tenemos que preocuparnos por dañarnos a nosotros mismos porque mostramos debilidad. Para un obispo, la relación con el Santo Padre tiene un significado constitutivo. Todo obispo está obligado a obedecer y seguir directamente al Santo Padre. Debemos preguntarnos francamente si sobre esta base a veces no pensamos que nuestra relación con los otros obispos no es tan importante, especialmente si los hermanos tienen una opinión diferente. ¿Acaso ignoramos los aportes de nuestros hermanos porque en última instancia solo el Papa puede darnos órdenes y por lo tanto la colegialidad es fácil de ignorar y no tiene una influencia relevante? Si en tales contextos nosotros terminamos refiriéndonos siempre a Roma, ¿no deberíamos también preguntarnos por qué un cierto centralismo romano no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de nuestra fraternidad y que nuestras competencias eclesiásticas locales y habilidades como pastores responsables de nuestras iglesias locales no se utilizan adecuadamente? Si queremos y debemos revitalizar nuestra colegialidad, entonces también necesitamos una discusión entre la curia romana y nuestras conferencias episcopales. Siempre podemos asumir la responsabilidad de algo solo en la medida en que se nos permita hacerlo, y cuanto más responsabilidad se nos conceda, mejor podremos servir a nuestro propio rebaño. Estoy convencido de que no hay ninguna alternativa a la colegialidad y sinodalidad de la Iglesia, pero antes de hablar de las consecuencias del abuso sexual, voy a mencionar brevemente los desafíos. El abuso sexual a menores y adultos vulnerables en la Iglesia revela una compleja red de factores interconectados que incluyen psicopatología, decisiones morales pecaminosas, ambientes sociales que permiten que ocurra el abuso y a menudo respuestas institucionales y pastorales inadecuadas o claramente dañinas, o bien una falta de respuesta. Los abusos cometidos por clérigos, obispos, sacerdotes, diáconos y otras personas que sirven en la Iglesia, por ejemplo, maestros, catequistas, entrenadores, derivan en daños incalculables, tanto directos como indirectos, sobre los sobrevivientes. Este daño puede ser físico, inevitablemente es psicológico también, con todas las consecuencias a largo plazo de cualquier trauma emocional grave relacionada con una profunda traición a la confianza. Muy a menudo es una forma de daño espiritual directo que trastorna la fe y perturba severamente el itinerario espiritual de aquellos que sufren abuso. Muchos me dijeron, he perdido mi fe en la Iglesia, he perdido mi fe en Dios. El daño indirecto del abuso a menudo da lugar a una respuesta institucional fallida o inadecuada al abuso sexual. Este tipo de respuesta indirecta y perjudicial podría incluir el no escuchar a las víctimas ni tomar en serio sus declaraciones, no cuidar y apoyar a las víctimas y sus familias, dar la prioridad a la protección de los asuntos institucionales y financieros, por ejemplo, ocultando los abusos y a los abusadores. Y todo esto por encima de la atención a las víctimas y no retirar a los abusadores y situadores que les permitirían abusar de otras víctimas.
Quisiera decir que además hace un tiempo me encontré con una persona que tenía una elevadísima responsabilidad en el mundo institucional. Era muy amargo, no podía olvidar y al prestar asesoramiento para la sanación dediqué cierto tiempo para encarar esto en términos racionales, pero no pude abrirme el camino. Hoy puedo reconocer que a veces estos abusos producen un daño duradero en el psiquis de las personas. Estos abusos pueden llegar a cambiar la personalidad de una persona. Las personas abusadas no logran estudiar, se encierran, se relacionan mal con las personas en su hogar. Estas personas quedan destruidas. Mis hermanos obispos, hermanos y hermanas todas, nos damos cuenta de que difícilmente logramos hacer bien las cosas y debemos aceptar que cometemos errores, pero tenemos que aprender de nuestros errores cómo hacer mejor las cosas la vez siguiente y cómo encarar estos casos. Hacer frente al abuso sexual en la iglesia constituye un desafío complejo y multifacético, quizás sin precedentes en la historia de la Iglesia a causa de las comunicaciones y conexiones mundiales que existen hoy en día. Y eso hace que la colegialidad sea aún más determinante en nuestra situación actual. ¿Cómo debe responder una iglesia colegial a este desafío si utilizamos los elementos de la colegialidad como una lente, como una lupa para ver y abordar la crisis? Quizás podamos empezar a hacer algún progreso. Sin duda, abordar la crisis no significa una solución rápida o definitiva. Tendremos que comenzar a emprender con valentía y perseverar contundentemente en el camino juntos. Esto es colegialidad. Por ahora, quiero indicar 3 temas que considero especialmente importantes para nuestra reflexión de hoy: la justicia, la sanación y la peregrinación. Justicia. El abuso sexual de menores tiene sus raíces en un injusto sentido del derecho. Puedo reivindicar a esta persona para mi uso y abuso, dicen. Aunque el abuso sexual es muchas cosas, es como una violación y una traición a la confianza. Y todo se arraiga en esta mentalidad. Es una violación y traición a la confianza. Y su raíz es un acto de grave injusticia. Las víctimas sobrevivientes hablan de su sentido de haber sido violadas injustamente. Una tarea fundamental que nos incumbe a todos, individual y colegialmente, es restablecer la justicia a quienes han sido violados. Existen múltiples niveles en este proceso de restauración. El abuso sexual de menores y otras personas vulnerables no solo viola la ley divina y eclesiástica, sino que también es un comportamiento criminal público. La Iglesia no vive solo en el mundo aislado creado por ella misma. La Iglesia vive en el mundo y con el mundo. Aquellos que son culpables de un comportamiento criminal en la justicia tienen la obligación de rendir cuentas ante las autoridades civiles. La Iglesia reconoce la autoridad legítima de la ley civil y del Estado. Por lo tanto, la Iglesia coopera con las autoridades civiles en estos asuntos para hacer justicia a los sobrevivientes y al orden civil. Yo sé que surgen complicaciones cuando hay relaciones antagónicas entre la Iglesia y el Estado, o cuando el Estado persigue o está dispuesto a perseguir la Iglesia. Este tipo de circunstancias subrayan la importancia de la colegialidad.
Solo en una red de fuertes relaciones entre obispos y las iglesias, la Iglesia puede navegar por las turbulentas aguas del conflicto Iglesia-Estado y al mismo tiempo abordar de una forma adecuada el delito de abuso sexual. Hay una doble necesidad que solo la colegialidad puede abordar: la necesidad de una sabiduría compartida y la necesidad de un estímulo de apoyo. Como colegio debemos defender la justicia. Una iglesia colegial defiende la sanación. Segundo, la sanación, además de defender la justicia, decía, la iglesia colegial defiende la sanación. Ciertamente esa sanación debe llegar a las víctimas de los abusos y también debe extenderse a otras personas afectadas, incluidas las comunidades cuya confianza ha sido traicionada o puesta a prueba. Para que la sanación sea eficaz, debe haber una comunicación clara, transparente y coherente de una iglesia colegial con las víctimas, los miembros de la iglesia y de la sociedad en general. Y es solo así podemos alcanzar la sanación para la víctima primero, y para las familias, y para la comunidad, y para la parroquia. Y en cuanto al abusador, su familia y su contexto, los efectos son tan extensos. En nuestra comunicación, la Iglesia debe ofrecer varios mensajes. El primer mensaje se dirige sobre todo a las víctimas y se trata de un acercamiento respetuoso. Y aunque esto parece obvio, la Iglesia no siempre ha comunicado. Ignorar o minimizar la vivencia de las víctimas no hace más que exacerbar su dolor y retrasar la sanación. En la iglesia colegial podemos convocarnos unos a otros a la atención y compasión que permitan este acercamiento y reconocimiento. Nosotros no comprendemos por completo el dolor que viven estas personas. No debemos nunca minimizarlo. El segundo mensaje debe ser orientado a la sanación. Hay muchos caminos hacia la sanación: el asesoramiento profesional, los grupos de apoyo y otros medios. En la iglesia colegial podemos ejercitar nuestra imaginación y desarrollar estos diversos caminos de sanación para comunicar a los que están sufriendo. Un tercer mensaje es identificar y aplicar medidas para proteger a los jóvenes y a las personas vulnerables de futuros abusos. Una vez más, se necesita una sabiduría colectiva y una imaginación compartida para desarrollar las formas de protección de los jóvenes y evitar la tragedia del abuso. Esto puede lograrse en una iglesia colegial que asume la responsabilidad del futuro. Un cuarto y último mensaje se dirige a la sociedad en general. Nuestro Santo Padre ha dicho sabia y correctamente que el abuso es un problema humano. No se limita, por supuesto, a la iglesia. De hecho, es una realidad omnipresente y triste en todos los sectores de la vida. A partir de este momento particularmente difícil en la vida de la Iglesia, podemos nuevamente en un contexto colegial aprovechar y desarrollar recursos que pueden ser de gran utilidad para un mundo más amplio. La gracia de este momento puede ser nuestra capacidad de servir a una gran necesidad en el mundo desde nuestra experiencia en la Iglesia. La Iglesia a menudo se ha encontrado en primera línea en la defensa de los valores de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes, los derechos de la mujer, los derechos de la familia, los derechos de los pobres.
¿Acaso la Iglesia podría ser un modelo y estar en primera línea en la defensa de los derechos del niño? Tenemos que presentar esto a toda la sociedad. Peregrinación, al enfrentarnos a la tragedia del abuso sexual en la Iglesia, al encontrarnos con el sufrimiento de las víctimas, como nunca somos conscientes de nuestra condición de pueblo peregrino de Dios. Sabemos que aún no hemos llegado a nuestro destino. Somos conscientes de que nuestro viaje no ha sido por un camino recto. El Vaticano II reflejó esto muy bien en la Lumen Gentium. La plenitud de los tiempos ha llegado, pues a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada. En cierta manera, se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Ser pueblo peregrino de Dios no significa simplemente que tengamos un cierto estado de incompleción o inacabado, aunque efectivamente ese es el caso. Ser pueblo peregrino de Dios significa que somos una comunidad llamada al continuo arrepentimiento y discernimiento. Debemos arrepentirnos y juntos, colegialmente, porque hemos fracasado en el camino. Necesitamos buscar el perdón. También debemos estar en un proceso de discernimiento continuo. O sea, necesitamos mirar, esperar, observar y en un camino de santidad, arrepentirnos todos juntos y colegialmente. Hemos fracasado y debemos llevar esta carga y emprender un discernimiento continuo. Eso es, juntos o colegialmente debemos mirar, esperar, observar y descubrir la dirección que Dios nos está dando en las circunstancias de nuestras vidas. Y hay más por delante. A la medida que se va desarrollando la crisis de los abusos, nos damos cuenta de que no existe una solución fácil ni rápida. Estamos llamados a avanzar paso a paso y juntos, y esto requiere discernimiento. Conclusión. Recientemente, en un contexto muy diferente, los obispos del Congo se reunieron y actuaron colegiadamente. Con gran valentía y determinación abordaron los desafíos sociales y políticos de su nación. Lo hicieron no uno por uno, sino juntos, colegialmente. En su apoyo mutuo y compartido dieron testimonio de lo que la colegialidad vivida puede significar y de lo eficaz que puede ser. A reflexionar sobre la colegialidad de la Iglesia, debemos seguir este ejemplo y reconocer el valor de la unidad y colegialidad al hacer frente a los desafíos que tenemos ante nosotros. Podemos avanzar con un claro sentido de responsabilidad y rendición de cuentas en un contexto de colegialidad, teniendo en cuenta 4 requisitos. Para asumir la colegialidad con el fin de abordar nuestra responsabilidad y rendición de cuentas, debemos ante todo declarar o mejor reivindicar nuestra identidad en el colegio apostólico, unidos al sucesor de Pedro, y debemos hacerlo con humildad y apertura. Segundo, debemos armarnos de gran valentía y fortaleza, porque el camino a seguir no está trazado en los detalles ni con gran precisión. Debemos abrazar el camino del discernimiento práctico, porque queremos cumplir lo que Dios quiere de nosotros en las circunstancias concretas de nuestras vidas. Y debemos estar dispuestos a pagar el precio de seguir la voluntad de Dios en las circunstancias inciertas y dolorosas.
No tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la sabiduría, pero como iglesia podemos avanzar colegiadamente, sosteniendo los esfuerzos de esta iglesia que ha sido llamada a ser sacramento de Cristo. Y quisiera terminar con estas palabras. Un momento, cuando estén consolando a las víctimas, díganles, por favor, no dejen de amar a la iglesia. Siempre debemos recordar a la iglesia. Una de las víctimas me dijo, yo amo a la iglesia, es mi familia. Si hacemos estas cosas, podremos avanzar colegialmente por un camino de responsabilidad y rendición de cuentas. Debemos aceptar los errores, pero observen que todas estas actuaciones no son solamente actuaciones nuestras, sino que son obra del Espíritu Santo. Debemos reivindicar la identidad y saber quiénes somos, vivir con valor y fortaleza, discernir y ser generosos en el servicio. Así que la última palabra sea Veni Sancti Spiritus Veni. Grazie Eminenza per questo